Hola a todos y todas, muy buenas noches. Hoy, 4 de junio, le damos la bienvenida a nuestra segunda edición de Jueves de Escala Humana, ciclo de conversatorio realizado por nuestra ONG, donde cada semana, a través de distintos temas e invitados, buscaremos generar reflexión y participación sobre el desarrollo, colocando en el centro de la discusión los territorios y las comunidades. Acá la participación de todos y todas es clave, por lo que les invitamos a todas y a todos a comentar los comentarios que aparecen al lado a través de nuestro Facebook, es Humana ONG, donde vamos a estar leyendo sus comentarios y tratando de responder la mayor cantidad posible. Y además contarles que hoy vamos a regalar un ejemplar impreso del libro ¿En qué va la gestión participativa local? De RIL Editores de 2019, libro editado por José Hernández, Margarita Fuentes, Mila Ríos, donde aborda el desafío de cómo llevar la práctica cómo llevar la teoría a la práctica desde instrumentos de participación ciudadana. Y como ONG, la participación comunitaria es un tema central en todas nuestras discusiones, por lo que tratamos de abrir espacios para generar discusión, para poder aprender y, obviamente, haciendo comunidad. Es por eso que el tema que hoy nos convoca es la participación ciudadana en instrumentos de planificación, tema relevante en la actualidad, donde buscamos que la participación en los territorios sea determinante en la toma de decisiones, algo muy importante también para lo que estamos viendo ahora como sociedad. Pero antes quisiera presentar a mi compañero de tribuna, Felipe Aguilera Sáez, curicano, geógrafo de profesión, que nos acompaña de la ciudad de Copiapó. ¿Cómo está, Felipe? Hola, Colomba, gracias por la presentación. Acá estoy con un poquito de frío a pesar de estar en el norte. Bueno, buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan en esta segunda edición. Tal como mencionó la Colomba, el tema que vamos a abordar hoy día es de mucha relevancia porque estamos en tiempos críticos donde tenemos que empezar a tomar las riendas de nuestra planificación territorial. Y bueno, la participación comunitaria justamente es uno de nuestros elementos principales. Me dicen que tenemos un problema de retorno. ¿Colomba se escucha bien? Yo no te escucho bien, no... ¿Ahí me escucha mejor? Sí, mejor. Ah, ya, entonces era el micrófono. Bueno, de nuevo, buenas noches a todas y todos. Como les decía, la importante de la planificación y la participación comunitaria para nosotros como ONG es debido a que es uno de nuestros lineamientos principales. Y bueno, tenemos que sacarle el máximo provecho a las herramientas con las que hoy día contamos, más allá de las nuevas iniciativas que surgen a nivel comunitario, las cuales de todas formas son sumamente válidas. Pero antes de continuar, obviamente no podemos dejar de presentar a nuestra anfitriona del día de hoy, quien es Colomba Godoy Arteaga. Bueno, ella es psicóloga de profesión, es parte de nuestro equipo de colaboradoras y colaboradores, y bueno, ella ha dedicado a trabajar en este último tiempo en temáticas de violencia contra la mujer y atención primaria en salud. Muchas gracias, Felipe. Bueno, les recordamos que pueden ir haciendo nuestros comentarios en vivo y a medida que comenten también, las personas que comenten van a estar en el sorteo del libro también, así para que lo vayan haciendo a medida que tengan preguntas, un comentario o alguna observación. Y en la parte inferior de nuestra pantalla están todas nuestras redes sociales,
Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página web para que puedan recomendarnos, ver nuestras publicaciones y compartir con el Gato Jueves a Escala Humana. Y para empezar, les voy a presentar a nuestra invitada de este jueves. Ella es Vanessa Ruggiero de Sousa, quien tiene experiencia profesional de 12 años vinculada al ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastre en zona urbana para distintas organizaciones a nivel internacional. En el desarrollo de instrumentos de planificación territorial como especialista a cargo de medio ambiente, estudios de riesgo y evaluación ambiental estratégica, metodologías participativas para el desarrollo de diagnósticos prospectivos en el marco de ordenamiento territorial, y es académica y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Agronomías y Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y esta noche vamos a tratar el tema de la participación ciudadana en los instrumentos de planificación. Los dejamos con Vanessa. Hola, Vanessa. Hola a todos, gracias por la invitación. Espero estar a la altura de lo que están esperando de mí para esta oportunidad. Sin duda. ¿Nos tienes una presentación? Sí, es una presentación quizás un tanto larga, así que voy a tratar de sintetizarlo lo más que pueda, referida justamente a la temática de cómo se incorpora la participación en los instrumentos, tanto de tipo normativo como indicativo, con algunos ejemplos y también con las opciones que brinda el instrumento para publicar, hacer públicas, hacer todas las consultas ciudadanas en el marco de la legislación y la normativa. Súper. ¿La ponen ustedes ahí? Sí, creo que estamos en eso, tratando de poner la presentación para que se vea. Perfecto. Ahí está la gente que está trabajando detrás de cámara, está tratando de poner la presentación. Bueno, mientras tanto puedo ir iniciando y dando a conocer un poco cómo se va a ordenar la presentación. Se denomina participación ciudadana en los instrumentos de planificación territorial y tiene como finalidad más bien informar acerca de la opción que tiene cada instrumento de poder co-construir con la ciudadanía aquellos ámbitos de los que tiene que hacerse cargo y son parte de su desarrollo, ¿ya? Así se llama, participación ciudadana en los instrumentos de planificación territorial, como parte del, entiendo, segundo coloquio, ¿no? De esta tarea de la ONG. Sí, de nuestro juego a escala humana. Construir territorios a escala humana, sí. Bueno, vamos entonces iniciando. Segunda, por favor. ¿Qué me interesa primero que todo señalar? Que, bueno, cualquier proceso de planificación y de ordenamiento territorial a nivel general, la verdad que tiene poca posibilidad de empezar o iniciar desde cero. En general, todos los procesos de ordenamiento territorial ya están teniendo que desarrollarse cuando la ciudad ya tiene conflicto, ya tiene carencias. Son pocas las ciudades que han iniciado de cero con estos procesos, con la complejidad que eso amerita. Y partiendo por un proceso, ¿verdad?, de colonización, donde ahí sí había un orden, en general, en el caso de los españoles, con el típico damero, ¿verdad? Y empezamos a pasar a un óptimo de población donde encontramos que está bien equilibrado el proceso tanto de densificación de población, de alturas de las edificaciones, de vialidad estructurante, etcétera, con áreas verdes y todo, hacia ya una complejidad asociada a la sobrepoblación. Y la verdad que en las megaciudades, sobre todo en América Latina y el Caribe, estamos en este proceso. O sea, este proceso se ve en ciudades como Bogotá, ¿verdad? Caracas, Lima, etcétera. Y bueno, y es a partir de ese que tenemos que empezar a resolver ciertos conflictos o crisis, como sale ahí en el proceso de desarrollo territorial. Pasemos a la segunda.
Por supuesto que también esta crisis, ¿verdad? Estos problemas de urbanización que le llaman en el antropoceno, esta nueva era de desarrollo, en que tenemos que resolver también temas de contaminación atmosférica, en la que después de la revolución industrial se da un pic absolutamente sine qua non respecto de cómo estamos abordando el territorio. Y empiezan a haber otro tipo de consideraciones. El CO2, ¿verdad? A partir de todas las emisiones de contaminantes, tanto de automóviles como de la industria, etcétera, empiezan a generar complejidades en el territorio y eso también empieza a acarrear otro tipo de problemas. En la medida en que hay una sobrepoblación, también hay, por supuesto, una mayor vulnerabilidad, como sale en la diapositiva, ¿verdad? Hay una ocupación de áreas de riesgo, producto de que ya la ciudad no tiene más para dónde crecer y probablemente las zonas donde se está creciendo tienen algún tema de amenaza que luego las hace más expuestas a las personas a algún tipo de vulnerabilidad. Ocupación de suelo agrícola, también nos estamos comiendo, ¿verdad? En la medida que vamos creciendo, suelo agrícola importante para el desarrollo productivo y alimentario a nivel general. Escasez de servicios, producto de que también la sobrepoblación demanda una cantidad de servicios de los que no somos capaces de contener. Transporte también ineficiente, un tema asociado a la ineficiencia energética, el derroche y la contaminación del agua y la contaminación del aire y el suelo también producto de esta sobreexplotación de la ciudad. Y en ese sentido, bueno, la planificación tiene que entonces incorporar estos ámbitos, ver cómo resuelve, ver cómo avanza, siempre, insisto, en relación a lo que el instrumento puede y no puede hacer. Y cada vez más ha ido avanzando la planificación territorial hacia un modelo en el que el territorio pasa a ser el objeto de planificación, pero también se asocia con la gestión. Y esa gestión se vincula cada vez más, tanto como sale en la diapositiva, con la gobernabilidad como con la gobernanza. Aquí hay una distinción súper importante entre qué entendemos por gobernabilidad y qué entendemos gobernanza, en la medida en que cuanto más actores están siendo parte de la tarea de la planificación, cuanto más co-construimos nosotros como urbanistas, como geógrafos, como arquitectos, como ingenieros agrónomos, etcétera, desde la expertise técnica hacia la política pública, estamos construyendo gobernanza. Y esta gobernanza se construye también en la medida en que hacemos parte a la ciudadanía de las decisiones del territorio, pero lo hacemos también culturizando, dándoles a conocer los conceptos de los que estamos hablando, cómo esos conceptos se vinculan con el territorio, cómo el territorio puede formar parte de nuestra lógica y cómo a partir de él finalmente podemos también, a partir de esa co-construcción, también ser actores que de alguna forma podemos rendir cuentas, una accountability, tanto desde el punto de vista ciudadano como también hacia los actores públicos, ¿no? Adelante. Y bueno, en ese sentido tenemos que ser súper claros con lo que el instrumento puede y no puede hacer. Un instrumento, vamos a diferenciar los instrumentos que son de corte normativo de aquellos instrumentos que son de corte indicativo, porque tienen lógicas distintas y también la verdad que unos son de obligatorio cumplimiento y otros todavía son más condicionados a voluntades de decisión, ¿okay? Los instrumentos que son de tipo normativo son los que son llamados o conocidos como planos reguladores comunales, planos reguladores intercomunales, y son aquellos instrumentos que son claves para la definición del territorio. Son instrumentos que, como dice ahí, por un lado, permiten algo o no permiten algo. Permiten un tipo de uso de suelo o prohíben un tipo de uso de suelo porque están en la búsqueda de la compatibilidad de usos. Fijan normas también de edificaciones. ¿Qué significa eso? A partir de este instrumento yo puedo decir la altura que puede tener una edificación, si estamos hablando de una ciudad que es compacta, donde solamente quiero que crezca hacia arriba, se densifique hacia arriba, o si estoy propiciando una ciudad que quiero que se expanda y tiene las condiciones para eso, entonces lo que propicio en este caso es reducir la altura de las edificaciones.
Por otro lado, fija también subdivisiones o loteos de predios, como sale acá en la figurita, porque justamente en la medida en que yo defino esa subdivisión que voy a hacer de una hectárea, también puedo saber cuánta gente puede caber en esa área en particular. Define también ensanches de calles, aperturas de calles, y con eso propicia, por supuesto, otros ámbitos vinculados con la accesibilidad, la conectividad, la movilidad a nivel general. Define áreas verdes, fundamental, para efectos también de reducción, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, de reducción de las islas de calor urbana, ¿verdad? Para dar un mayor confort urbano. Condiciona también el uso en áreas de riesgo, aquellas áreas que definitivamente no obtienen las condiciones para ser habitadas o que pueden ser habitadas con ciertas restricciones y condiciones, eso lo vamos a ver más adelante. Y también, por otro lado, protege todos los recursos naturales y culturales patrimoniales que están ya definidos a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo, u otras protecciones también naturales. Adelante. ¿Cómo se desarrolla un instrumento? Bueno, tiene 4 ámbitos fundamentales y transversales a lo largo de cualquier proceso. El ordenamiento territorial es el que lo rige, ¿no? Y a través de él se relaciona con una primera etapa de ajuste de metodologías, una segunda etapa de toda la recopilación inicial de información fundamental para poder desarrollar un buen diagnóstico. Posteriormente también avanza hacia una estructuración de las alternativas o posibles formas de que la ciudad crezca. ¿Cómo quiero que crezca la ciudad? Quiero que sea más compacta, quiero que sea más dispersa, ¿verdad? Y finalmente cierra en un proyecto, en un instrumento, en un plan. En paralelo, tiene que desarrollarse el proceso de evaluación ambiental estratégica, que es justamente el proceso que incorpora la variable ambiental en el instrumento de planificación. Y lo hace a través de una serie de definiciones establecidas por reglamento, donde en principio busca identificar los problemas ambientales que son más relevantes para la ciudad que se está planificando, busca identificar también a través de esas los objetivos ambientales de los que tiene que hacerse cargo el instrumento, tiene que también evaluar cuáles son aquellos factores que son absolutamente críticos para la decisión de ordenamiento territorial y tiene luego que definir qué indicadores van a ser los que hay que ir revisando, haciendo el seguimiento para entonces que este plan sea sostenible en el tiempo y no genere entonces problemáticas como las que vimos en un inicio, ¿verdad? Conflictos, crisis, etc. También en paralelo va todo el proceso de participación ciudadana. Y también, dependiendo de dónde estoy y si hay, ¿cómo se llama? Y si hay comunidades indígenas, hay que también hacerse parte a través del convenio 169. Y finalmente acompaña y es como el pilar de todo el instrumento, el sistema de información geográfico que nosotros le llamamos, que es justamente el que ordena la información territorial para superponer capas, para desarrollar todo el proceso posterior y ayuda a la evaluación. ¿Con qué terminamos? Terminamos con una memoria explicativa, con una especie de libro que da cuenta de cómo se desarrolló todo el proceso de planificación. Cierra también el proceso con planos, con mapas que dan cuenta de los usos permitidos, los usos prohibidos, da cuenta también de cuáles son las áreas de riesgo y qué condicionantes tienen, etc. Y por otro lado, la ordenanza. ¿Qué es la ordenanza? Es el instrumento que me permite leer ese plan. Ya lo vamos a ver más en detalle más adelante. ¿Con qué cierra esto? Bueno, con una presentación al Consejo Comunal o al Consejo Regional, dependiendo del tipo de instrumento, y también con una difusión del instrumento. Tiene que ser difundido a través de participación y, obviamente, por supuesto, también tiene que llevar una etapa de retroalimentación. En el caso de la evaluación ambiental estratégica, cierra con un informe ambiental, el que también acompaña al instrumento y también tiene que ser publicado y consultado.
y la participación ciudadana del convenio 169, así como la evaluación ambiental estratégica y todo el proceso de ordenamiento territorial en general, también tiene que tener acompañado una agenda de gestión, es decir, una orientación para los tomadores de decisiones de los gobiernos locales de qué tienen que hacer en principio, qué tienen que hacer a mediano plazo y qué tienen que hacer a largo plazo para efectos de ir desarrollando el instrumento. Y bueno, y siempre lo ideal es que el sistema de información geográfica, apenas se cierra el plan, se mantenga y se vayan entonces haciendo los ajustes requeridos para ello. Vamos con la siguiente, por favor. Si estamos pensando en que estamos en una condición bastante compleja, ¿verdad? En un escenario de cambio climático importante, Chile de por sí es un país que está absolutamente expuesto a sismos, a tsunamis asociados, ¿verdad? A procesos aluvionales, usted en el Felipe y en los que viven en el norte de Chile han vivido ya con más frecuencia que antes los procesos aluvionales asociados a estas lluvias convectivas, ¿cierto? Pero esto no está ocurriendo solamente en Chile, también está ocurriendo en otras partes del mundo, y la verdad que son temas que es necesario cada vez más vincularlos de alguna manera o con un proceso diferenciador. En el caso de la planificación, vamos con la siguiente, toma, por ejemplo, aborda uno de estos problemas, lo asocia y lo incorpora en el ordenamiento territorial. Incorpora, por ejemplo, el ámbito de las amenazas. Todavía tenemos pocas, o más bien es muy incipiente estos vientos huracanados en Chile, pero ya los tenemos, era algo que un poco nos salvaba, pero tenemos amenazas volcánicas, tenemos amenazas por sismicidad, tenemos precipitaciones intensas que pueden producir procesos de remoción en masa o inundaciones, ¿verdad? Y estos vientos huracanados que ya han tenido una que otra accidentabilidad. Cuando trabajamos con el ordenamiento territorial, hay, por un lado, la incorporación, como les dije anteriormente, de la evaluación ambiental estratégica, del proceso participativo, pero es fundamental 3 o 4 estudios que están siempre a la mano y a la par y que nos permiten planificar. Uno de ellos, el estudio de riesgo, que incorpora estos aspectos de amenaza, de vulnerabilidad y riesgo. Un segundo estudio es un estudio que se llama factibilidad sanitaria, es decir, yo necesito saber hacia dónde está creciendo la ciudad, cuánta es la población que se está prospectando en el futuro para poder desarrollarla. Y en ese sentido voy avanzando en la medida que tengo información para ir a las mayores especificidades. Estoy en la diapositiva, no sé qué me está pasando en las diapos. Estoy en la diapo 8. Ahí, exacto. Entonces, teniendo las amenazas presentes, teniendo toda la información para levantarla, que ojo, no es un tema sencillo ni simple. La verdad que el levantamiento de amenazas asociado a datos es un tema todavía bien al debe en Chile, ¿sí? A escala local, ¿ya? Pero teniendo eso y pudiéndonos arreglar con la información con la que contamos, el registro de eventos históricos en este caso es fundamental, también tenemos que levantar los aspectos asociados a la vulnerabilidad del territorio. Y como dice ahí, la vulnerabilidad se construye, la vulnerabilidad se va armando en la medida en que, si nos recordamos las diapositivas 2 y 3 que hablaba sobre el crecimiento, ¿verdad? Y los conflictos y las crisis, ocupaciones en áreas de riesgo fomentan, sin lugar a dudas, una vulnerabilidad. La ausencia en la regulación para efectos de la ocupación del suelo también aumenta la vulnerabilidad y la insuficiente también capacidad de control urbano, es decir, cómo controlo cuánto crece la ciudad. También es parte de la vulnerabilidad desconocer el riesgo al que estoy expuesto, tampoco percibir o tener una baja percepción del riesgo también me genera una vulnerabilidad y, en fin, una serie de aspectos que nos exponen más o nos exponen menos frente al desastre. Sin lugar a dudas también que una actitud siempre reactiva, es decir, hacerme cargo del evento cuando ya está absolutamente manifestado o es manifiesto, también es parte de la vulnerabilidad. ¿Qué hace el instrumento entonces? Vamos con la otra diapositiva. Justamente busca que esto no pase.
O sea, que no lleguemos a ese tipo de escenarios que son absolutamente extremos, ¿verdad? Es decir, que estamos en un área de riesgo, por supuesto que sí, si no te das cuenta que estás en un área de riesgo, propensos a caída de rocas como las que ves ahí, en una circunstancia en que estás ubicado en el peor de los lugares, pues es complejo. El instrumento intenta que esto no pase. ¿Cómo lo hace? Bueno, en principio, mapeando las amenazas. Esas amenazas que son de origen geológico, meteorológico, antrópico también, las mapea, ¿verdad? Define áreas que están más o menos expuestas, por ejemplo, las personas que se ponen muy cerca de una ribera de un río, que puede que en ese minuto no tenga agua porque hace añazos que no está lloviendo con la intensidad necesaria, pero en algún momento el río siempre retoma su curso y bueno, y puede entonces afectar a esa población que está justamente expuesta en una zona que no es la óptima. Evalúa la vulnerabilidad y con eso entonces analiza el riesgo y lo mapea. Identifica áreas de riesgo y su gradualidad. ¿Qué significa eso? Como decía inicialmente, pueden haber áreas que definitivamente ahí no se pueda construir porque es un área de riesgo muy alto y no tengo cómo mitigarlo, pero pueden haber otras áreas que sí tienen posibilidad de mitigación y en ese sentido gradúo el riesgo en función de si es bajo o medio y entonces asigno a esa área una posibilidad de mitigar. Y también defino puntos críticos y edificaciones estratégicas que sí o sí tengo que evitar que estén en un área de riesgo, porque sin lugar a dudas, al ser edificaciones estratégicas, como por ejemplo un hospital, ¿verdad? O un centro educacional que generalmente se ocupa como albergue, sin lugar a dudas que tengo que evitar en la medida de lo posible que no esté en un área de riesgo muy alto. Con eso entonces hago un análisis de riesgo, defino para un instrumento de planificación cuáles son las áreas de riesgo, las normas urbanísticas que tiene que incorporar esa área de riesgo, eso se hace a través de una ordenanza, y la vialidad estructurante para efectos de también incorporar otro tema que está vinculado con la gestión del desastre, el manejo de la emergencia, son estas como áreas que de alguna manera me sirven como para llegar a las zonas seguras, ¿verdad? Y edificaciones, como les dije, estratégicas, asociado a una agenda de gestión con un plan de inversión para aquellos puntos críticos y edificaciones que estén en áreas de riesgo y haya que sí o sí erradicar de ese lugar. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo varios marcos normativos para trabajar la planificación, desde la Ley General de Urbanismo y Construcción y su ordenanza. Esas establecen sí o sí normas urbanísticas y alcances y competencias que tienen los instrumentos. También lo hago a través de disposiciones que restringen o condicionan el territorio en general de una ocupación. También puedo adscribirme a los instrumentos, como les dije anteriormente, a los de tipo normativo para efectos de esta asociación riesgo y ordenamiento territorial. Y en rojo, ¿y por qué es importante? Porque cuando hay un evento de desastre, como los producidos en el año 2015-2017 en el norte de Chile, por ejemplo, la verdad que la planificación actúa de una manera bastante distinta. Ingresa a través de la ley de sismos y catástrofes, en este caso, una especie de procedimiento alternativo para la modificación de un plan regulador y define a través de programas oficiales tanto obras de mitigación como también aquí entra a jugar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿verdad? Y el MOP, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, para atender la emergencia y los procesos asociados a la reconstrucción. ¿Qué puedo normar? En general puedo normar un desastre en función de inundaciones o crecidas, de las crecidas también de las quebradas o flujos asociados a las quebradas, los llamados, lo que nosotros conocemos como similares a los aluviones, aludes, y los deslizamientos que pueden ser tanto de laderas como caídas de roca. ¿Qué puedo también normar? Aquellos peligros de tipo sísmicos, pero eso se abordan con una norma absolutamente paralela, que viene a ser la norma chilena sismo resistente, ¿verdad? Y que está asociando también temas de diseño. El peligro volcánico, el tsunami, y también puedo planificar aquellas actividades que están generadas por alguna actividad o intervención humana que producen entonces algún tipo de riesgo. Por ejemplo, los depósitos de relave, las áreas que están asociadas a o áreas peligrosas, infraestructura también
también puedo normar. Y para efectos del desarrollo urbano seguro, cuando estemos hablando de reducción de riesgo de desastre, tengo que definir áreas seguras actuales y áreas seguras potenciales, condicionadas también a obras de ejecución en un corto plazo para mitigar y hacerlas entonces viables. Vamos a la siguiente. Con ello entonces estoy abordando, por ejemplo, los procesos de reconstrucción asociados a, como les dije, los aluviones del 2015-2017. Estoy abordando también la necesidad que tienen estos territorios para relocalizarse y tener un crecimiento seguro. Estoy abordando también las obras de mitigación que estén asociadas a los peligros que involucró la generación de este instrumento vinculado a una ley de reconstrucción, y la necesidad de regulación urbana a través del desarrollo urbano seguro y los procesos de relocalización en el caso de aquellas personas que estén en áreas peligrosas. ¿Qué se hizo, por ejemplo, en el caso del estudio de riesgo y actualización del plan regulador de Copiapó? Bueno, se trabajó en un proceso participativo que permitió identificar y recabar información clave para el diagnóstico. No hay mejor actor que nos pueda decir cómo funciona el territorio que las propias personas que viven en el territorio y que conviven con su realidad. ¿Qué hicimos con ellos? Recabamos información de diagnóstico, obtuvimos criterios para valorizar la amenaza y los peligros, y esto es súper importante, porque una de las consideraciones claves para definir un área de riesgo es saber cuál es el riesgo admisible de parte de los actores a nivel general. ¿Cuánto admiten de su riesgo? Admiten, por ejemplo, que frente a una inundación, por ejemplo, pueda ingresar agua a las casas en medio metro o no. Todas esas son preguntas que tienen que hacerse para efectos de saber cómo se reduce ese riesgo, qué medidas de mitigación se consideran, cuáles son las obras de control aluvional que tienes que resolver en el mediano y largo plazo, etcétera. Con ellos entonces se trabajó en una exposición de diagnósticos y riesgos, se trabajó con talleres participativos, donde se buscaba a través de información cartográfica definir preliminarmente las amenazas, identificar también a través de un cuestionario esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el riesgo admisible finalmente? Y se calificaban los peligros y amenazas alto, medio, bajo. Para hacer la pregunta sobre el riesgo admisible se preguntaba, ¿cuál es la disposición que tiene usted para enfrentar una amenaza? ¿Estoy dispuesto a asumir el costo que implica esa amenaza? ¿Necesita ayuda para recuperarse frente a una amenaza o peligro latente? ¿Estoy dispuesto a ser relocalizado en el caso de que realmente la exposición es tal que tienes que sí o sí salir de ahí? Todas esas son preguntas que se le hace a la ciudadanía porque por supuesto que finalmente la persona es la que tiene que relocalizarse, la persona es la que tiene que convivir con el riesgo, la persona es la que está más o menos adaptada al proceso de planificación. Sigamos con la siguiente. Con eso entonces se presentan los resultados a la ciudadanía. Lo que ven acá es justamente, si se meten en el blog log de la Municipalidad de Copiapó, van a encontrar el estudio de riesgo y actualización del Plan Regulador Comunal de Copiapó. Se terminó hace muy poquito. Se expone el instrumento a la ciudadanía y se da un plazo para que puedan hacer las observaciones necesarias. Se pone toda la información, la memoria explicativa, se habla también de cómo se resolvieron los problemas más graves en términos de riesgos, etcétera. Pasemos a la otra, sí, por favor. Y justamente esto es parte de lo que... No, la anterior, disculpen, chicos. La que sigue. En blanco y la siguiente. No salió. Era un póster. ¿No está? No aparece en la presentación, por lo menos. Estaba recién. Bueno, no importa. Lo importante en esa diapositiva era justamente presentar cómo quedaban entonces estos estudios de riesgo. Hay un peligro de inundación importante que tiene una definición normativa. También hay un
mapa asociado a peligros de avalanchas, inundaciones y aluviones, que también tiene una consideración normativa, y todo eso entonces se explica a la ciudadanía. Hay que explicarlo de forma tal que cualquiera pueda entenderlo, y esto también es muy importante para efectos de la participación ciudadana. La ciudadanía tiene que entender los conceptos, nosotros somos los responsables de hacernos entender frente a los conceptos, y con eso también la ciudadanía va co-construyendo con nosotros la tarea. Sí, Vanessa, bueno, primero consultarte que en ese sentido... Te escucho muy bajo, Felipe. A ver, ¿ahora mejor? Sí, ahora sí, ahora sí. En ese sentido, no sé si tú consideras que la ciudadanía de alguna forma le faltan capacidades como para también mejorar su propia participación, porque muchas veces está la intención, pero los mecanismos muchas veces la misma autoridad puede obviar esas observaciones porque no son lo suficientemente técnicas para ser consideradas como válidas. No creo que la ciudadanía no esté en condiciones de poder responder a lo que uno le pregunta. Siempre tiene que ver con la forma en que uno pregunta. En la medida en que te haces entender, no tiene por qué la ciudadanía conocer los conceptos más complejos. Es parte de nuestra tarea acercar la información, acercar los conceptos y que ellos lo vayan entendiendo con nuestra explicación para con eso ir construyendo. Yo no creo que no estén en condiciones de hacerlo por ningún motivo. Creo simplemente que en algunos casos somos nosotros quienes no nos hacemos entender muy bien. Claro, en definitiva son las personas las que conocen mejor su territorio que cualquiera. Vanessa, Exactamente. solamente una acotación. Bueno, ha pasado bastante rápido el tiempo. Tenemos 1 hora de transmisión, así que para que tú ahí manejes más o menos lo que falta de contenido, para que más o menos vayas calculando y así dar paso también a que puedan hacer sus comentarios. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y también poder responder alguna que otra pregunta que nos surja por ahí. Yo tengo Me una apuro pregunta. entonces. Yo tengo una pregunta. Bueno, recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas y a medida que vayan más comentarios, entran al sorteo del libro, que ya se los comentamos. Y mi pregunta es porque yo, como Felipe dijo al principio, soy psicóloga y entiendo poco. O sea, igual son términos quizás que uno puede manejar dentro del debate, pero me llama la atención que, claro, el instrumento de planificación nace a través de un conflicto. O sea, ya hay una problemática y desde ahí nace el instrumento y de ahí se planifica. Entonces, me llama la atención la importancia que es involucrar a las personas que viven ahí para que esto se regule y la toma de conciencia, porque yo soy de Puerto Montt y recuerdo mucho casas en los cerros o yo viví en un palafito también, el palafito según yo no debería estar porque se movía mucho, era un sector muy complicado, pero aún así todo ese sector de playa estaba lleno de casas. Entonces, ¿qué tan el plan regulador también se hace efectivo? ¿Qué tan controlado está el plan regulador? Por ejemplo, lo que pasa en el norte con las tomas de terreno en las costas. Si nos podías contar un poco más Es de eso. una buena pregunta, Colomba. La verdad que el instrumento no funciona retroactivamente, o sea, no puede hacerse cargo de lo que ya pasó. Entonces, en general, funciona un poco con una foto de lo que ya hay y a partir de ahí planifica. Ahora, ¿cuál es la idea y lo más importante de eso? Bueno, justamente avanzar en un diagnóstico tal que nos permita hacer una buena prospectiva, es decir, que el escenario que vamos a proyectar del instrumento, porque un instrumento que se hace, imagínate, para aproximadamente 10 años de planificación, 20, pero tiene que ser revisado cada 5 o 10 idealmente, pueda hacer una correcta lectura de cómo se está proyectando el crecimiento de la población, cómo se está proyectando el desarrollo económico productivo de una región, cómo se está proyectando también procesos tales como el envejecimiento de la población, el cambio climático y con ello, ¿verdad?, estos escenarios y dinámicas asociadas a las amenazas y riesgos, y cómo entonces el instrumento termina siendo una guía de desarrollo. Eso es lo clave.
en este Ya. sentido. ¿Mm? Sí, bueno, empoderar en ese caso a las personas también que conozcan los instrumentos. No sé si ahí me escucho mejor, tengo que tener el micrófono Sí, casi en la boca. Sí. Bueno, hay una pregunta de Paola Flores Jiménez. Dice, hola, ¿es posible simplificar estos procesos de modo que la participación pueda ser más ágil? simplificar los procesos. Sí, más bien yo creo que yo me pongo en la postura de que es uno el que tiene que simplificar el proceso para que realmente el ciudadano no se complique con estos temas. Todo lo contrario, que lo asuma como parte de su tarea en la cotidianidad. Y es uno como actor, en mi caso, y siendo parte de los que de quienes tenemos que hacer un instrumento junto con las contrapartes, ¿verdad? Gobierno local, gobierno regional o servicios públicos en general, es nuestro rol hacer que la gente realmente los entienda y simplificarles la tarea. Por supuesto que lo hacemos o al menos nosotros intentamos buscar la forma, en principio, de acomodarnos a ellos. Ejemplo, es obvio que tú no puedes hacer una participación ciudadana en jornada laboral. Es obvio que no puedes hacer una participación ciudadana que dure más de 1 hora y media, porque la gente está en una condición ya agotada del día a día. Es también importante que cuando haces un proceso participativo tengas muy claro cuál es la actividad y cuál es el objetivo al que quieres llegar y direccionar entonces hacia ese objetivo, con lógicas muy claras de la forma en que lo vas a hacer. Y ahí yo estuve escuchando el coloquio de la semana pasada y ustedes mismos hablaban de procesos participativos y metodologías participativas. Y la verdad que las metodologías participativas tienen que ser innovadoras, tienen que ser ágiles, tienen que ser efectivas y tienen que ser hasta incluso yo te diría lúdicas, ¿no? Cosa de que también cualquiera pueda y quiera participar. Pero llamar al interés también del público en este caso y como por ejemplo, Exacto. no sé, la situación muchas veces de jefas de hogar que también requieren un espacio y un tiempo necesario que tienen que estar dentro de la participación. Ahí Tenés que también puede ser. adaptarte siempre a la gente, a lo que ellos pueden darte también. O sea, al final del día son ellos los que van a retroalimentar completamente un instrumento. Hoy nos están llegando más preguntas. Sí. Norma, no sé si tiene... Hay, Te la voy a acá hacer. venía una de Carlos, ¿cómo nos planteamos la planificación en el contexto actual? Contexto actual pandemia, contexto actual... Yo me Yo imagino que asumo pandemia, el estallido estallido social, social, sí. de todo. Claro. Bueno, la verdad que el estallido social nos puso bastante en jaque respecto de la forma en que estábamos haciendo los procesos de planificación. Sin lugar a dudas, nos encontramos con una ciudadanía que ya está siendo absolutamente exigente y con toda razón, una ciudadanía que requiere explicación, una ciudadanía que quiere involucrarse más, y eso implica para nosotros un desafío sumamente importante. ¿Cómo hemos abordado los procesos de planificación en un contexto y un escenario de pandemia? Lo hemos hecho a través de participaciones virtuales, así como estamos trabajando ahora. No ha sido fácil, depende del instrumento, depende también de qué actores están participando, porque claro, en la medida en que tienes actores de la sociedad civil o de la ciudadanía en general que tienen poco acceso a Internet, ¿verdad? Que en algunos casos no tienen un computador para trabajar, por supuesto que no puedes acceder a ellos. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con aquellos instrumentos que nos permiten hacer un proceso participativo virtual, siempre y cuando tengamos a todos los actores que requerimos involucrados.
En caso contrario, se paraliza, así como están paralizadas las consultas de los estudios de impacto ambiental. ¿De cuáles? De De los los estudios de del impacto. CEIA. Sí, Sí, claro. exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque falta esa consulta ciudadana, falta esa masividad como para entregar información y que ellos mismos también puedan recepcionarla y responder a ella. Sí, bueno, Em, había otra pregunta similar de Rodrigo Medina Figueroa, hay un amigo que nos acompaña desde Talcahuano. Dice, ¿qué nuevos mecanismos se han planteado para fortalecer la participación ciudadana en tiempos de cuarentena y distanciamiento social? Yo creo que más o menos está respondida Sí. esa pregunta, porque en verdad, claro, tenemos que ver las herramientas que tenemos a la mano y de lo contrario no podemos tampoco de alguna forma estar inventando Exacto, ahí la sí. participación. a mí me queda una duda, ¿qué desafíos o qué brechas tenemos que empezar a trabajar hoy para que la participación aumente, para facilitar la información, para democratizar este conocimiento al final sobre el territorio? Sí, la verdad que ay, yo llevo 12 años en esta tarea y me doy cuenta que cada vez más, y por suerte, y bueno, no es casualidad en todo caso, está más disponible la información, está más accesible la información y es más entendible la información. Y pongo varios ejemplos. Las IDE, las infraestructuras de datos espaciales, que tienen ya desde hace, tú me corregirás Felipe, pero entiendo que aproximadamente unos 5 años ya están masificadas en los servicios públicos, en gran parte de ellos, nos permite conocer, por ejemplo, la información territorial, nos permite saber respecto de ese organismo sectorial, llámese Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la ONEMI, ¿verdad? La Oficina Nacional de Emergencia, todos ellos tienen IDES que de alguna manera permite, además de exponer, porque también lo han hecho, los instrumentos que tienen y todo, y socializarlos, pero también información territorial que es clave, por supuesto, para saber en qué territorio estás, qué condicionantes tiene, qué restricciones tiene, etc. Pero en el fondo por la toma de decisiones como de autoridades, como por parte de la misma persona. Bueno, Esa. para quienes se vienen sumando, recordarles que pueden escribirnos en nuestro Facebook Live en los comentarios para hacer preguntas. Estamos con Vanessa Ruggiero de Sousa, geógrafa, y nos está respondiendo algunas preguntas relacionadas con la participación en los instrumentos de planificación territorial. Sí. Bueno, para quienes no lo sepan también, Vanessa nos hablaba de las IDE. Recientemente las IDE son las infraestructuras de datos espaciales, donde se disponibiliza esta información, donde muchas veces también ahí hay un lenguaje un poco técnico, pero es súper importante que así como nosotros estamos desarrollando este tipo de instancias, quienes no tengan acceso a información o a conocimiento más bien recabado con temáticas muy específicas, sean partícipes de organizaciones que están haciendo esto, tanto de su junta de vecinos como otras organizaciones territoriales que funcionan en pos de esto, de entregar información a la ciudadanía y de alguna forma compartir los saberes que todos tenemos en distintos ámbitos. Así es. Y podríamos agregar también, para efectos de transparencia, también la solicitud de información que se hace por transparencia, que cada vez es más solicitada, relevante, llega a tiempo, y entonces cada organismo dispone de esa información y la hace pública, ¿no? Super. Si tenemos más comentarios, Colomba, preguntas. Sí, hay más preguntas. Bueno, la mayoría enfocada también a cómo nos planteamos ahora, eso igual ya lo habíamos comentado. Ay, Bueno, acá hay una recordar. de Mauricio. Uh-huh. En los instrumentos normativos vinculantes o indicativos, ¿cómo afecta a la participación? Se crean expectativas en torno a este instrumento, pero hay y poca claridad de su aplicación. ¿Cómo lo podemos responder? No entiendo mucho la pregunta. Pero, bueno, Ya. Sí, la verdad que
siempre bueno, no sé si les ha tocado a ustedes o han podido visualizar, hay veces que uno va caminando por la calle y se encuentra con un gran papelógrafo que dice, por ejemplo, proceso de actualización del plan regulador comunal de Peñarolén. Claro, cuando la persona lo lee, digo, el ciudadano común y corriente, puede no tener muy claro qué significa y puede haber otros que sí se hacen muchas expectativas. Todo depende también de cuán involucrado está con estos instrumentos. Ahora, a nivel general, la verdad que los que participan, ciudadanos que participan de estos instrumentos en general son presidentes de las juntas de vecinos a los que podemos llegar, organizaciones de la sociedad civil que tienen que son ciudadanos, o sea, es decir, que están involucrados en el proceso de decisión de alguna manera o forman parte de alguna organización. Y a través de ellos nosotros llegamos a los ciudadanos y podemos entonces formular con ellos el plan, que también lo ideal es que inicien con nosotros el proceso del plan hasta el final, es decir, tanto desde que estamos en el ajuste metodológico, en el proceso de diagnóstico, en el análisis y definición de escenarios, hasta ya el proyecto como plan. Cuando eso ocurre, la verdad que es el mejor de los mundos, porque la persona que está participando tiene un conocimiento absolutamente claro de cómo se fueron tomando las decisiones en este proceso que, ojo, en el caso de un plan regulador comunal puede durar 4, 5 años, puede que incluso el instrumento no se apruebe también, eso pasa muchísimo con un plan regulador comunal o un intercomunal. No así con aquellos instrumentos que son de corte indicativo. Y en ese sentido entiendo la pregunta, claro, de las expectativas, porque cuando también nos dicen vamos a actualizar un PLADECO que generalmente también corresponde a un instrumento que da cuenta de 4 o 5 años, ¿verdad? En general es un instrumento muy asociado a el gobierno local y al alcalde que está, siendo parte de la toma de decisiones de las comunas. En este caso es mucho más abierto también y se generan expectativas. ¿En qué sentido? En el que los planes de desarrollo comunal deben terminar en cartera de proyectos, deben terminar en una agenda de gestión y una cartera definida de proyectos. Son esos proyectos los que en algunos casos generan mucha expectativa porque se levantan principalmente aquellos que son deseados por la comunidad desde hace añazos. Por ejemplo, un hospital de primer orden, ¿verdad? En una comuna que tiene un déficit importante. Caso Curicó. ¿Ah? Caso ¿Cómo? Curicó, claro. Más de Caso, 1.200 caso, claro, caso Curicó. Entonces, claro, genera en la población una expectativa no menor. Ahora, el plan, y quiero ser clara con eso, en este caso el PLADECO, llega hasta el modelo de gestión y la cartera de proyectos, pero también, eso estaba también en las diapositivas más adelante, lástima que me demore un poco en seguirla, lo importante es que los actores públicos del gobierno local tomen esa cartera de proyectos que está también en rigor asociada a un corto, mediano y largo plazo, que tiene definido además un presupuesto estimado y que además debiese incorporar o dar alguna idea de dónde entonces el gobierno local puede sacar el presupuesto para resolverlo, porque también se puede, no sé, volar mucho en tener un hospital increíble, pero sin lugar a dudas hay que buscar también cómo financiarlo en este caso. Y yo creo que por ahí va esa expectativa, en algunos casos no cubierta en su mayoría o cubierta, no sé, de poca forma. Por ahí puede ser un tema. Sí, bueno, es un tema bastante amplio. Obviamente se nos iba a hacer muy poco este tiempo. Sí. Claramente no vamos a alcanzar a ver el resto de la diapositiva. No sé si vamos a poder dejarla disponible, Vanessa, en nuestra web para que la puedan chequear porque ahí había contenido igual relevante. Sí, sin ningún problema.
todo lo que está ahí, bueno, salvo el plan de movilidad urbana sostenible, que es un plan que estamos haciendo con la consultora con la que trabajo, que se llama WSP, ese está en proceso de desarrollo, pero me interesaba agregarlo porque es uno de los planes nuevos que tienen los gobiernos regionales a partir de este proceso de traspaso de competencias y de nuevas competencias para los gobiernos regionales, y muy interesante porque también cumple con, de otra manera, pero también vinculado con el cambio climático, hacerse cargo de una movilidad urbana sostenible que incorpore accesibilidad universal para las personas, el enfoque de género, temas asociados a reducción de contaminantes, la electromovilidad, etcétera. O sea, es muy sistémico en la mirada y con muchas posibilidades de hacer muchas cosas, más allá del propio instrumento, con un modelo de gestión que vincule a todos los actores del sector público, incluso puede ser también el sector privado, y entonces que oriente ciertas decisiones para, en el caso de Iquique, que es justamente este es el plan, bueno, reducir un tema no menor, que es la cantidad de automóviles que hay en esa ciudad, ¿no? Claro. Y posibilitar la mejora de la calidad de vida de esa población con una movilidad que le llamamos no motorizada, asociada principalmente a la peatonalización, a las ciclovías, pero que no sean solamente ciclovías de tipo recreativa, sino que realmente sean ciclovías que se estén fomentando para efectos de bajarse del automóvil, ¿verdad? Y poder entonces subirse a la bicicleta como medio de transporte cotidiano. ¿Mm? Y interactuar también con la intermovilidad, es decir, que sea peatonalización, ciclovías, transporte público, ¿verdad? Y que ese transporte público esté condicionado para gente que, por ejemplo, tiene problemas de movilidad, y cuando hablamos de enfoque de género, por ejemplo, si en general pasa que es la mujer la que más camina, pero también lo hace hasta una cierta hora, porque luego empiezan los problemas de inseguridad en el caso de la vialidad. Bueno, fomentar el mayor iluminaria, mejorar los espacios públicos, etcétera. O sea, da para mucho ese instrumento. Sí, Sí, es un tema Vanessa, es un tema, amplio. sí. Sí, es un tema amplio y que recoge muchas aristas también de cómo nos movemos en nuestra ciudad, cómo nos relacionamos y la importancia de hacernos parte también nuevamente de nuestro territorio, de cómo decidimos ir en nuestro territorio. Conforme al tiempo, nos quedan solo unos minutos. Te quiero agradecer, Vanessa, Felipe también por la disponibilidad de este espacio. Tenemos el libro también, no sé si por interno nos pueden decir quién ganó. Felipe, ¿tienes por ahí el Sí, nombre? acá está el nombre del ganador. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, sí. El ganador en este caso es Carlos Magnere. Ya, gracias por comentar, por participar y también invitar a todas las personas que sigan comentando, viendo nuestro jueves a escala humana, porque vamos a estar abordando distintos temas muy atingentes por lo demás. Obviamente también agradecer a Vanessa por su tiempo, por el conocimiento a disposición y bueno, dejarla invitada también para una próxima ocasión, ¿por qué no? Porque en realidad, claro, se nos hizo muy poco el tiempo, quizás abordar un tema un poco más específico, pero sin duda que es un tema súper importante, la gran cantidad de instrumentos que tenemos disponibles y tenemos que empezar a conocerlos de una buena vez. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, recordar, les comentamos que el libro que regalamos hoy día va a estar en digital mañana en nuestra página web. Está por ahí en la pantalla para que la revisen. A partir de mañana va a estar el libro y tenemos que agradecer también a todo el equipo que está detrás de cámaras de la ONG Territorio Escala Humana, también a nuestro director que hace posible esta transmisión, Víctor Navarro de Binar, y agradecer a nuestra invitada, Vanessa. Muchas gracias también a todas las personas que vieron esta transmisión, que pudieron comentar, que nos acompañaron en esta instancia tan importante para estos tiempos. Y la otra semana nos vemos de nuevo, ¿cierto, Felipe? Sí, lo esperamos el próximo jueves nomás, a las 9 de la noche también por esta misma transmisión. Ahí vamos a estar haciendo hacer llegar el vínculo para que se conecten y nos estemos acompañando.
por mi parte yo me despido, gracias nuevamente, Sí. Vanessa. Muchas gracias, Vanessa. Nos Gracias quedan unos a ustedes. segundos, así que nos despedimos los tres. Muchas gracias por la sintonía, por acompañarnos otro jueves más. Y nos vemos el otro jueves con nuestro próximo invitado y en los efectos del centralismo en el desarrollo local. Vinar.cl, diseño y servicios. Contamos con tecnología de punta para el diseño y fabricación desde letreros volumétricos hasta galvanos, medallas y todo lo que tu imaginación requiera. Vinar.cl cuenta con tecnología láser y es el único con el servicio de router CNC en la provincia. Vinar.cl. Además, presta servicio de cabina fotográfica y dron para videos. Contacto al +569 82 98 62 56 o en Vinar.cl. Vinar.cl. Diseño y servicios. Perfección al límite.